Amigos, bienvenidos. En septiembre de 2017 presentamos un nuevo reportaje sobre David Romo, con otros indicios que alejaban a este caso de la figura de desaparición. Estas investigaciones constaban en un expediente reservado al cual ni siquiera la madre de David tenía acceso oficial. 9 meses después, las cosas han cambiado, cuando el caso empezó a investigarse como un asesinato. Ahora la Policía Nacional dice saber qué pasó exactamente con David Romo. Son 5 años y 2 meses de misterio que al parecer llegan a su fin, aun cuando los familiares de David no están conformes con la explicación policial. La desaparición de David Romo se convirtió en uno de los misterios más complejos de los últimos tiempos. Un joven estudiante se esfuma sin dejar rastro. Una madre que lo busca incansablemente desde el primer día. Un Estado que guarda silencio y reserva durante mucho tiempo. Mañana se cumplen 5 años y 2 meses de su ausencia. Y todos nos preguntamos, ¿dónde está David Romo? Lastimosamente, para esta pregunta todavía no hay respuestas, pero la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros, la DINASED, afirma que al fin puede responder a muchas otras interrogantes relacionadas a este caso. Preguntas como, ¿qué le pasó? ¿Dónde estuvo? ¿Por qué desapareció? ¿Y quién estuvo detrás de todo esto? El general Víctor Arauz, director de la institución policial, me confiesa tras cámaras que esta es la entrevista más importante de su carrera por la expectativa que ha generado el caso y porque está a punto de compartir detalles desconocidos para la opinión pública. Detalles que ya se encuentran en los expedientes que están en manos de la justicia ecuatoriana y que serán evaluados en un juicio en contra de 6 personas a inicios de agosto. Es importante de que para llegar a la etapa de juicio se han pasado algunas instancias legales en donde, como usted lo dijo, el juez ya analizó, ya le dio valor a todas las pruebas que a través de fiscalías fueron puestas en consideración y es la judicatura, en este caso el juez, el que determina que hay los suficientes elementos para llamar a juicio. Las 6 personas serán juzgadas por asesinato. Una hipótesis que se manejaba desde hace más de 3 años, pero que inexplicablemente se la mantuvo en reserva y sin resolución. En septiembre del año pasado, Visión 360 pudo acceder al expediente reservado donde se manejaba esta hipótesis. Se consultó al entonces fiscal general de la Nación por qué no se levantaban cargos contra los sospechosos. Las investigaciones, ¿cuánto deben durar? Deben durar lo suficiente para establecer que existió una infracción y que esa infracción es atribuible a una persona. En tanto esos 2 elementos estén juntos y hagan clic, en tanto esos 2 elementos estén empatados, la Fiscalía está lista para formular cargos. Pero con el reportaje, sumado al cambio de autoridades en Fiscalía y en la propia policía, sucedió algo singular. El caso, que durante 4 años fue investigado como una desaparición, empezó a ser investigado como un asesinato, y en apenas 5 meses se pudo determinar qué pasó con David. Es por eso que durante los últimos 5 meses que ha durado esta investigación se ha logrado obtener todos los indicios necesarios como para poder nosotros sostener que existe una tesis de qué fue lo que sucedió desde que salió David desde la universidad hasta el último lugar donde se le vio, que fue en la última parada de la estación de Transhemisferio en el sector de San Antonio, en Rumicucho. Y según la policía, lo que pasó con David es un suceso triste, macabro y definitivo, cuyo escenario principal es este edificio, donde habría funcionado una clínica clandestina para curar adicciones. David fue retenido por varios días en contra de su voluntad al interior de esta clínica. Lamentablemente, en ese lugar fue asesinado. Bueno, es duro decirlo, su cuerpo fue desmembrado y posteriormente incinerado. ¿Pero qué sucedió antes de eso? De acuerdo a al menos 4 testimonios de amigos que estuvieron con él la noche de la desaparición, David habría estado libando dentro de la Universidad Central, en la Facultad de Comunicación Social, además de haber consumido sustancias ilícitas.
Ese día estábamos bebiendo e incluso consumimos hongos alucinógenos. En la noche hicimos colecta para comprar más alcohol y David fue a comprar una media botella. Me dio la impresión que tenía un problema fuerte ya que bebía de una forma descontrolada. David se separó del grupo y se dirigió a su casa en varios vehículos de transporte público, hasta tomar un bus de la cooperativa Transhemisféricos. Allí se sentó en la parte de atrás, donde algunas personas lo vieron. En la parada del bus de la Ofelia se subió un chico alto, de pelo ondulado y de tez blanca, que estaba en estado etílico, mismo que se había sentado en las gradas del bus y que en el trayecto del viaje vomitó. Al bajarme en el redondel de la mitad del mundo, el chico se quedó todavía sentado en las gradas de la parte posterior del bus. David debería haberse bajado en el redondel de la mitad del mundo, pero se quedó en el bus y fue hasta el final del recorrido, en la zona de las canteras de Rumicucho. Esta larga y polvorienta avenida que conduce a las canteras de Rumicucho habría sido la última parada de David Romo, muy lejos de casa. Asimismo, habría sido el último lugar que fue visto con vida antes de su desaparición. Aunque inicialmente se pensó que los operarios del autobús tenían alguna responsabilidad, nunca se los pudo vincular con la desaparición de David, mas sí con el robo de su celular, delito por el cual una persona fue juzgada y sentenciada por 1 año. Lo que sucedió después no está totalmente claro. Al parecer, alguien identificó a David en esta zona y llamó al dueño de la clínica, dando aviso para que vengan a capturarlo. Eso es lo que consta en uno de los testimonios de uno de los chicos que presenció esta llamada en la clínica clandestina Unión y Esperanza. En el camino es interceptado por una de las personas que están debidamente sindicadas en el proceso, que fue la persona que en este caso habría retenido en contra de su voluntad a David para llevarlo a esta clínica donde lamentablemente se dieron todos los eventos previos al asesinato de David. Estos hechos se corroboran con la versión de un testigo clave a quien denominaremos Juan. Se trata de uno de los internos de la clínica que colaboraba con los dueños en varias actividades ilícitas, desde robar ganado para faenarlo en un camal clandestino que funcionaba en el mismo lugar, hasta participar en las capturas a jóvenes para ser supuestamente rehabilitados. Juan escuchó la llamada que recibió el dueño de la clínica en la que le avisaban que habían atrapado a Romo y que debían ir a buscarlo. Pude oír que era la voz de Jota diciéndole que yo tengo acá en la mitad del mundo a David Romo, que vengan a capturarlo. Luego vio cuando David llegó a este lugar ubicado en el barrio de Pizulí, al noroccidente de Quito. Salieron a las 11 de la noche y regresaron como a la 1:30, 2 de la mañana, con David Romo a la clínica Unión y Esperanza. Le preguntamos el nombre y dijo que se llamaba David Romo. Juan confesó bajo juramento en un testimonio anticipado, lo cual dentro de un proceso judicial es considerado como prueba. Y su versión es clave porque no solo vio el momento cuando llegó David a la clínica, sino que afirma haber visto con sus ojos el momento en el que fue asesinado y posteriormente se le ordenó deshacerse del cuerpo con otros internos. Que nos deshagamos del cuerpo, quemémosle, botémosle, escondámosle, lo que sea, pero hagamos algo con el cuerpo de él. El testimonio contiene detalles macabros que no merecen ser contados. Sin embargo, este testigo habría estado presente en ese momento y en el traslado de los restos hacia un edificio en el barrio de Ponciano, donde asegura que quemaron las partes del cuerpo de David con un soplete, una operación que duró 9 horas y que consumió 6 tanques de gas. Lamentablemente fue desmembrado David, sus restos fueron colocados en un costal y confundidos o escondidos con los restos de las reses faenadas, de los animales faenados. Eso se llevó a otro lugar, la escena primaria correspondería a la pseudoclínica y tenemos otra escena, una escena secundaria donde habría sido incinerado hasta su totalidad, hasta desaparecer todo rastro de materia. Pero por supuesto, en este momento... El mayor Francisco Hernández estuvo al frente de la última investigación del caso y asegura que cada una de las cosas dichas por este testigo fueron contrastadas y corroboradas. Nosotros como Policía Nacional hemos realizado un sinnúmero de diligencias que han tenido como finalidad justamente fortalecer y demostrar
que es coherente lo que nuestro testigo manifestó en su momento. Entre estas diligencias se incluye una pericia para comprobar si es posible desintegrar a un cuerpo con fuego, y el resultado fue positivo. Es decir, según la policía, sería imposible tener una prueba física, un resto de David Romo. Hay cosas que definitivamente no salen a la luz pública, hay cosas que no se dan por un comentario, hay cosas que nosotros debemos comprobar es con la investigación. Y comprobar eso después de cierto tiempo se vuelve complicado. Hay cosas que hay que desechar, hay información que nosotros debemos desechar y nosotros hemos desechado. El tema de la búsqueda y de las excavaciones, se han hecho no solo una, sino son varias excavaciones, tanto en el interior como en el exterior de la clínica, y tenemos versiones de personas, nos hemos entrevistado con personas que nos han manifestado que el fin de estas excavaciones era justamente distraer la investigación policial. Pero todavía queda una gran interrogante. ¿Por qué mataron a David? ¿Qué hizo él para ser secuestrado y luego ser cruelmente asesinado? La policía se sostiene en las versiones de sus amigos, sobre todo en la de una amiga cercana que afirma que David estaba en problemas en los días previos a su desaparición. Un día conversando con David me dijo que él estaba súper preocupado, que estaba vendiendo marihuana y que le daba miedo, y que quería salir, pero que uno de sus amigos le insistía a seguir en eso. Ya no quería, que sus amigos estaban irreconocibles, que ya no sabía qué hacer, que les daba miedo y que ya no quería ni estar con ellos. Este testimonio arroja la posibilidad de que David no solo consumía drogas, sino que también las expendía. Y eso para la policía genera un posible vínculo hacia personas dedicadas a actividades delictivas, aunque todavía no está claro si estas personas tenían relación con los dueños de la clínica. Así que no se sabe el motivo por el cual fue secuestrado. El asesinato, en cambio, tiene que ver, según la versión del testigo Juan, por una droga que se perdió en el centro de rehabilitación y que apareció debajo de la cama de David. No se sabe si él la cogió o si alguien la puso ahí para inculparlo. Nosotros manejamos que esta sustancia justamente había asomado debajo de la cama donde habitaba David Romo, y eso fue lo que generó la furia entre las personas del mando, El alto mando. del alto mando justamente de esta estructura. Lo que lamentablemente conllevaría a los pocos días y casi inmediatos después a eso, que David sea victimado en el espacio correspondiente a un camal clandestino donde también funcionaba, se hacía este tipo de práctica ilegal que era aledaño a la clínica. La policía asegura que todos los cabos están atados y que en el juicio se podrá demostrar esta tesis de principio a fin. Nosotros en este punto, por la inmediatez y lo importante del caso, no nos podemos dar el lujo de, ya en etapa de juicio, poder estar sujetos a que, como decimos nosotros, que el caso se caiga y que no haya la sentencia. Nosotros hemos presentado todo lo necesario, estamos seguros que Fiscalía va a defender debidamente esta investigación y no tenemos la menor duda que el juez en su momento pues, va a dar la sentencia que todos estamos esperando en este caso. Esa sentencia significaría la cárcel para 6 personas por varios delitos, desde tráfico de personas, tráfico de drogas y, por supuesto, asesinato. Con esto se cerraría para siempre este caso emblemático que mantuvo en vilo a la sociedad por más de 5 años. Por el presunto delito de asesinato dentro del caso de la desaparición de David Romo. Alexandra Córdoba se ha convertido a lo largo de estos últimos 5 años en un rostro conocido para la opinión pública. Es el rostro de una víctima y de una ciudadana común que solo exige respuestas. No es algo que ella hubiese anhelado. Sin duda, la compañía de su hijo y saber qué pasó con él vale más que cualquier cosa. Sin embargo, es increíble su fuerza de voluntad, una tenacidad que muchas veces hizo remecer el letargo de las instituciones, y eso lo reconocen desde los niveles más altos. Creo que la lección más importante es la tenacidad, que es digno de admiración por parte de la señora Alexandra Córdoba. Yo creo que nunca descansará, ¿sí? Porque su deseo es de que su hijo regrese a su hogar, regrese a su casa y poder abrazarlo. Creo que mientras eso no suceda, siempre va a haber esa esperanza por parte de Alexandra Córdoba. Alexandra exige del Estado que haga su trabajo, que investigue y que resuelva,
Pero ahora que el Estado presenta sus respuestas, ella no está de acuerdo con los resultados. Yo le he llamado a usted porque la policía se contactó con nosotros para darnos una versión de lo ocurrido con su hijo. Preguntarle a usted qué opina sobre esas conclusiones de las que ha llegado la policía. Yo no creo absolutamente nada de lo que consta en esos 110 cuerpos procesales de 5 años de investigación de los mejores agentes de la DINASED, de la policía, de los mejores fiscales. Mire que el caso ha tenido 8 fiscales y al momento tiene 2 fiscales y más de 30 agentes en este momento para encontrarlo a David. No creo en nada de esto porque simplemente desde el inicio, desde que mi hijo desapareció, hay muchas irregularidades en esas pericias, en esas declaraciones. Entre las irregularidades que reclama Alexandra está el hecho de que no se hayan investigado a más personas, como los operadores del bus en el que se transportaba David o algunos de sus amigos universitarios. El hecho de que se toman como ciertos algunos testimonios y se desechan otros, o algunas irregularidades en las pericias, como el haber hallado el teléfono de David con un número de identificación incorrecto. El hecho de que existan versiones que digan una u otra cosa, eso no me da una certeza de que algo sucedió. Pero asimismo el hecho de que simplemente una pericia, una versión no esté corroborada, que esté mal hecha, que se vea cómo está de fraudulento todo esto, que se vea el montaje que existe, eso me habla de que yo no puedo creer en nada. Según Alexandra, esta desconfianza la ha obligado a llevar las cosas a otro nivel. Es por eso que el caso de la desaparición forzada de mi hijo está ya en instancias internacionales. Sé que se demorará mucho tiempo en eso, pero también pueden ocurrir milagros ahí y que de pronto se han llamado la atención antes del Estado. Pero hablar de una desaparición forzada en el caso de David Romo implica de que el Estado lo desapareció, ¿o a qué se refiere usted con desaparición forzada? La desaparición forzada no solamente consiste en que un agente estatal lo haya desaparecido. También está en el encubrimiento, en el ocultar, en el tapar. La prueba de eso fue el expediente reservado. No existe desaparición forzosa. El COIB en el artículo 84 determina que para hacer desaparición forzosa deben intervenir elementos del Estado. En todo el proceso, durante toda la investigación, nunca se llegó a determinar que exista la participación de un elemento ni del Estado, ni de la Fiscalía, mucho menos de la Policía Nacional. En el tiempo prolongado de una desaparición, en el no conocer qué pasó con esa persona, todo eso, de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos, es una desaparición forzada cuando el Estado, en un tiempo prudencial, no ha dado respuesta, sino que da dilaciones a ese exigimiento de verdad y justicia, una verdad que hasta el día de hoy, pese a que hay 6 procesados, no existe. El caso de David Romo se entrapa en ese concepto tan buscado, tan esquivo, la verdad. El Estado asegura que descubrió la verdad. Alexandra, por su parte, exige la verdad. ¿No siente ninguna satisfacción de que la policía le diga, Alexandra, aquí está la verdad? Lo que estoy buscando es una verdad, sí, pero una verdad en base a una investigación transparente, una investigación profesional, una investigación que sea encaminada a encontrar a mi hijo. Eso es lo único que pido, nada más. Yo aquí no estoy buscando o no estoy encaprichándome en mi verdad y tampoco les creo. Lastimosamente han sido 5 años en los que he visto de todo y no puedo creer en este expediente. Se ha comentado que de pronto la policía trata de convencer, ¿sí?, qué fue lo que pasó. Nosotros no tenemos la intención de convencer a nadie. Nosotros hemos realizado una investigación técnico-científica en donde se han realizado durante todos estos 4 años 2.900 diligencias, 87 pericias, 38 búsquedas y se han realizado 5 excavaciones. Eso simplemente me habla de querer dar una respuesta a la ciudadanía, de querer dar una respuesta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y decir, no, esto fue simplemente una delincuencia común y ahora decirme, simplemente mi hijo fue hecho cenizas y no le voy a encontrar. ¿Dónde está una prueba de eso? Si hay algo que incomoda a Alexandra es hablar de esos posibles nexos que vincularían a David con el consumo y expendio de estupefacientes. A mí no me ha presentado una prueba de a quién compraba, a quién vendía, dónde lo hacía. Pero yo le pregunto a usted, ¿usted sabía que David consumía drogas o no?
No, yo no he sabido que David consumía drogas. David, cuando estaba en casa, él no fumaba, él no tomaba, él no consumía drogas. Era un joven como todos. Sí hace una gran diferencia de las compañías o las personas con las cuales él podría haber tenido contacto. Es decir, sí se podría encontrar un vínculo entre estos supuestos malhechores, narcotraficantes de la clínica y el grupo de amigos de David, incluyendo a David. El simplemente dar una versión, un testimonio, no me habla de que eso sea verdad o no, cuando no hay una prueba que manifieste que en realidad eso sucedió. Quizás estaba llevando una vida que usted no conocía. ¿Usted ha pensado en esto? ¿Alguna vez le ha preguntado a David, ¿qué es lo que no sé? Independientemente de que David haya sido expendedor, como quieren hacerlo parecer, ¿dónde está la prueba de que David expendía, de que David vendía? ¿A quién le compraba? ¿Dónde está eso? Yo no puedo salir. ¿Esos testimonios para usted no son prueba? No. Esta chica, en este testimonio anticipado, dice que esta información se la habría entregado a usted en ese momento. ¿Es verdad que le dieron esa información a usted? ¿Usted conocía de esto? Claro que me comunicó algunas cosas, pero no me comunicó porque ella quería comunicarme. Yo tuve que buscarla. ¿Pero ella le comunicó a usted que David consumía drogas? Ella me dijo algunas cosas y yo justamente estaba investigando eso porque lastimosamente esta chica no me dio datos de dónde más podía encontrar esa información, corroborar eso, porque yo no puedo confiarme de una persona que me diga, sí, su hijo consume, su hijo vende, o su hijo es lo que sea, solamente porque lo dice. Entre sus pruebas, la Policía Nacional ha presentado 2 pericias, una que estudia el entorno social y otra que describe la estructura de la personalidad de David Romo. En ambas, se concluye que David tenía problemas y se encontraba en situaciones de vulnerabilidad, en parte por su supuesta relación hacia el consumo y expendio de drogas. Santiago David Romo Córdoba se encontraba en situaciones de vulnerabilidad emocional y física, con miedo y confusión, debido a manipulaciones y amenazas recibidas relacionadas al consumo y distribución de drogas. Tenía sentimientos de inferioridad, vulnerabilidad, relaciones emocionales dolorosas que no quería volver a repetir, llevándole a refugiarse en sus relaciones sociales y en sus afectos. Sabe que David la única vez que se preocupaba era cuando su perrito Pepito estaba enfermo. Ahí sí lo veía preocupado. Pero mi hijo era la persona más normal, la persona más feliz, la persona más amiguera, la persona que confiaba en todo el mundo. Porque al momento de leer este informe, a mí me dieron otro hijo. A este hijo yo nunca lo tuve. A este hijo no lo conocí. Alexandra rechaza frontalmente estas pericias y cuestiona que este tipo de elementos sirvan como pruebas para un juicio. Este examen de la estructura de la personalidad de David Romo o de cualquier persona no se la puede hacer a una persona desaparecida ni a una persona muerta. Este informe de la estructura de la personalidad solo se le hace a una persona así como estamos los dos, porque tiene que entrevistarle a la persona. Y no solo en una sesión, en varias sesiones. Tiene que entrevistarle al entorno social familiar, al entorno social en la universidad, a sus maestros, a sus compañeros, a sus conocidos, a sus vecinos. No a uno, tampoco a 2. Por lo menos al 90% de esas personas. ¿Esta doctora no hizo eso? No hizo eso. El 6 de agosto será la audiencia de juicio en contra de 6 personas por el asesinato de David Romo. De hallarse culpabilidad en los sospechosos, el Estado habrá dado por terminado este doloroso caso. Pero para Alexandra, nada habrá terminado y nada podrá justificar jamás la ausencia de su hijo. Porque lastimosamente no se ha hecho nada más que simplemente querer enlodar el nombre de mi hijo para así tapar su ineficacia, su ineficiencia. Porque aquí no estamos buscando las conductas erradas o no de David. Aquí estamos buscándolo a David. Y por tratar de buscar esas conductas inadecuadas en mi hijo, simplemente la policía y la fiscalía se olvidaron de encontrarlo, de buscarlo a David. La prueba de ello es que David sigue desaparecido. ¿Y qué tal si un día de estos aparece David con vida? ¿Usted cree que pueda pasar eso? Yo tengo toda la esperanza. Quiero creer en los milagros de que mi hijo tiene que aparecer. Mi hijo tiene que aparecer porque no me lo imagino que haya pasado eso. No me imagino que mi hijo haya terminado así.
fue detenido en Cali, Colombia, Mauro Israel Ceballos de la Torre. Este jueves la Policía Nacional anunció la captura en Colombia del último sospechoso del crimen contra David Romo. Quizás sea la pieza fundamental para confirmar todos los indicios y testimonios presentados. O quizás, como ha sido lo usual en este caso, su detención genere más preguntas que respuestas.